Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es María Augusta González, soy ingeniera agrónoma, presidenta de la Regional Rosario de APRESID y miembro de la Comisión Directiva de APRESID e integrante de la Red de Mujeres Rurales. Tengo el gusto de presentar el panel Tecnologías para el manejo integrado de malezas. Como ustedes saben, las malezas son actualmente una de las principales adversidades de los cultivos extensivos en Argentina, con casos crecientes de tolerancia y resistencia a herbicidas. Podemos identificar algunas causas que son poco evidentes, pero que tienen un gran peso en la problemática. Como tal, es el desconocimiento de las malezas como entidades biológicas, la sobreestimación de los herbicidas como herramienta única para el control de malezas, coexistiendo el mal uso de los mismos y su escasa valoración como herramienta cuya sustentabilidad hay que cuidar, ¿no?, de alguna manera, para que su efectividad se prolongue en el tiempo. Estos modelos de simplicidad y menor dependencia del conocimiento nos inyectaron hasta esta problemática. En este contexto, el manejo integrado de malezas, parte importante de lo que son las buenas prácticas agrícolas, se presenta prácticamente como una única opción para corregir estos errores que de alguna manera nos impiden avanzar sobre la resolución del problema, comprendiendo que las malezas no van a ser controladas exclusivamente con herbicidas. Es así que, partiendo de un modelo complejo pero diverso, donde el manejo de malezas es la etapa más costosa, compleja y exigente en conocimientos para el productor, y por ende rico en la aplicación de tecnología de procesos y métodos de manejo efectivos, económicamente viables y seguros para el medio ambiente. Bueno, y un poquito para llevar un poco de luz a esta problemática, en este espacio habíamos convocado a Agustín Rocha, dijimos tuvo un problema para llegar por corte de autopista, así que lamentablemente no va a poder estar, pero sí lo tenemos a Alejandro Iturbe de SIPCAN, que nos van a proponer estrategias tecnológicas que apuntan a reforzar y enriquecer una herramienta tan necesaria como el manejo integrado de malezas. Bueno, Alejandro Iturbe es ingeniero agrónomo, tiene una especialización en protección vegetal y gestión integrada de plagas y es gerente de desarrollo de SIPCAN Argentina. Bienvenido, Alejandro, te escuchamos. Bueno, gracias, Augusta. Buen día a todos. Gracias a la organización del Congreso por darnos esta oportunidad de poder presentar en el día de hoy algunas de las novedades sobre las que estamos trabajando. Para aquellos que todavía no nos conocen, en SIPCAN Argentina trabajamos en el desarrollo de soluciones creativas para problemas complejos y gran parte de nuestro esfuerzo está dedicado a trabajar sobre encontrar nuevas herramientas o desarrollar nuevas herramientas con fundamentos técnicos, y más allá de que el objetivo de la compañía es un objetivo comercial, ese objetivo comercial se genera desde la parte técnica. La generación de demanda de nuestros productos no es en base a condiciones comerciales ni precio, sino que lo hacemos a través de recomendaciones técnicas. Así es que, en relación a lo que es la temática de este taller, tecnologías para el manejo integrado de malezas, analizando el contexto en el que hoy estamos trabajando, donde al pasar los años van surgiendo nuevos biotipos de malezas resistentes, donde la principal problemática muchas veces se presenta cuando nos encontramos con biotipos de resistencia múltiples a más de un tipo de herbicida. Deberíamos enfocar nuestro esfuerzo en tratar de conocer un poco más a fondo el desarrollo de nuevas soluciones, y que esas soluciones sean realmente superadoras a lo que hoy conocemos o lo que hoy sabemos de lo que estamos trabajando. Entonces,
En base a eso, Tervine Extreme es un nuevo producto, un nuevo herbicida que en el día de hoy estamos lanzando formalmente al mercado. Es un producto que está, al día de hoy, está con registro en trámite y está a días de salir, con lo cual va a ser un producto que va a estar disponible para esta campaña. Y tomo la oportunidad de este taller vinculado y relacionado a lo que es manejo integrado de malezas, porque el fundamento del desarrollo de este producto tiene mucho que ver con esta problemática. Nosotros hoy, en la era tecnológica en la que vivimos, contamos con diferentes tipos de herramientas que son aplicadas de distintas maneras para tratar de litigar y manejar la problemática de maleza con la que hoy nos encontramos. Tenemos herramientas relacionadas a mecanización, a nuevas formas de controlar maleza a través de, no sé, incinerización o a través de corrientes eléctricas. Los cultivos de servicio forman parte de las nuevas tecnologías y nuevas prácticas de manejo como para poder mitigar la problemática de manejo de malezas, aplicaciones selectivas, aplicaciones digitales que son tecnologías abstractas pero cada vez están tomando mayor importancia. Y gran parte de todo este desarrollo viene de la mano de las herramientas químicas. Y ahí es donde yo voy a hacer gran foco presentando lo que es Tervine Extreme como un nuevo herbicida para el control de malezas y que está íntimamente vinculado al manejo integrado de esta problemática. Si tenemos que caracterizar este nuevo herbicida, lo vamos a mencionar y lo vamos a describir como que es un herbicida sistémico y residual, banda azul, lo cual es muy importante relacionado a la sustentabilidad, para el control de malezas de hoja ancha y gramíneas en el cultivo de maíz. Pero siendo un poco más específico, es un herbicida para el control pre y post emergente de malezas, para la pre y post emergencia del cultivo de maíz. O sea, puedo controlar malezas nacidas y por nacer antes de que emerja el cultivo o luego de la emergencia del mismo. Dado que se caracteriza por ser un herbicida con efecto residual y además que tiene efecto post-emergente, eso se debe a que su vía de absorción es a través de las hojas, a través de las raíces y a través de los tallos. La composición que tiene este producto determina la sintomatología que manifiestan las malezas al momento de entrar en contacto con este herbicida, donde la principal característica o los primeros síntomas de fitotoxicidad que manifiestan las plantas al momento de entrar en contacto con el producto es un blanqueamiento o bleaching con una posterior clorosis y necrosis de muerte de tejidos, y los primeros síntomas siempre van a ser visibles en los puntos de crecimiento de las plantas o los tejidos en activo crecimiento o puntos de crecimiento más jóvenes. Un dato muy importante a tener en cuenta además, y que lo diferencia de muchos productos que por ahí son más específicamente de contacto, es que las plantas no van a morir antes de los 15 días después de aplicado. O sea, no es un herbicida que yo lo voy a aplicar hoy y voy a los 3 días y al tener efecto post-emergente voy a encontrar todo cocinado, sino que el efecto de control final, o a partir del momento que tengo que hacer la evaluación si el producto anduvo o no anduvo, es a partir de los 15 días en adelante. Como mencioné recién, es un producto que está en registro, el registro está en trámite, está próximo a salir en los próximos días, pero no queríamos dejar de aprovechar la oportunidad del Congreso de APRESID para poder presentarlo. La composición que tiene este producto es la clave que vincula al Tervine Extreme con el manejo integrado de malezas. Por un lado está compuesto por terbutilacina, es uno de sus componentes, es un activo del cual nosotros tenemos un importante know-how, porque ya venimos desarrollando desde sus orígenes con el Tervine, un producto que se impuso en el mercado y que hoy somos líderes en la comercialización y desarrollo de demanda de esta molécula. Es un herbicida, la terbutilacina es un herbicida triacínico, es un inhibidor de fotosistema 2, caracterizado fundamentalmente por las propiedades físico-químicas que determinan su comportamiento a nivel del suelo. Es un herbicida que se retiene fuertemente por coloides en el suelo, se retiene 2,5 veces más fuertemente respecto de la atracina por coloides en el suelo, y además es 4 veces menos soluble en agua que la atracina. Es un herbicida que, si nosotros lo queremos comparar con la atracina, porque desde el punto de vista de la familia química no hay grandes diferencias, la principal diferencia que van a encontrar es comportamiento a nivel del suelo, que lo explican sus propiedades físico-químicas, y ese comportamiento a nivel del suelo, que se define como una movilidad limitada, tiene un vínculo y una relación directa con el impacto ambiental que tiene el herbicida a nivel de
del sistema. Y eso se debe a que es una herbicida poco lixiviable y que es una herramienta que en muchos países del mundo fue reemplazando el uso de la atracina, porque la atracina fue contaminando aguas de napa freática por efecto de lixiviación, y este herbicida, al ser más estable y tener mismas características de efecto herbicida, pero que no se lixivia, fue reemplazando el mercado de la atracina en otros países del mundo. Por otro lado, el segundo componente que acompaña a la terbutilacina del Tervain Extreme es mesotrione. El mesotrione es un herbicida que lo llamamos como que es un inhibidor de la biosíntesis de carotenoides, pero específicamente es un inhibidor indirecto de la biosíntesis de carotenoides, que ahora voy a explicar bien por qué. Pertenece a la familia química de las triquetonas o tricetonas. Es un herbicida que fue desarrollado simulando una fitotoxina natural que deriva de una planta natural, del Callistemum citrinus, y que se logró desarrollar sintéticamente, y al día de hoy es una molécula que simula esa fitotoxina natural, pero que tiene un origen artificial sintético. La enzima sobre la que actúa este herbicida es la enzima la 4H, la hidroxifenilpiruvato dioxigenasa, HPPD, y tiene características importantes que también definen su comportamiento a nivel del suelo. Tiene un KC alto y tiene una alta solubilidad en agua, lo que va a determinar que sea un herbicida, la combinación de ambas, van a determinar que sea un herbicida que se comporte moderadamente móvil a nivel de suelo. La vida media que tenga este herbicida a nivel de suelo va a depender mucho de las características que tenga, de la misma manera que el KOC también depende de las características del suelo, porque el pH del suelo va a definir que tenga una mayor o menor retención en el suelo y que tenga una mayor o menor solubilidad. En pH ácido es donde el herbicida se va a comportar con una estabilidad y una menor movilidad en el suelo respecto de los pHs más alcalinos. Y una característica no menos importante es que es un herbicida no volátil, lo que también aporta seguridad al momento de la aplicación cerca de lugares periurbanos o cerca de alguna escuela o alguna casa. Con Tervain Extreme, junto con una tecnología de formulación llamada BlendMax, se logró combinar estas dos moléculas en un único producto y se logró generar una nueva herramienta que, al combinar dos activos que tienen propiedades físico-químicas diferentes, pero sobre todo que tienen distintos mecanismos de acción, se posiciona como una herramienta clave para el manejo integrado de malezas, ya que el manejo integrado de malezas, una de las principales maneras que podemos trabajar para evitar el avance de la resistencia es combinando herbicidas que tengan distintos mecanismos de acción. El Tervain Extreme es un ejemplo, más allá de que muchas alternativas de manejo se vienen haciendo como mezclas de tanque o algunas recomendaciones de mezcla de productos por separados en marbetes de algunos determinados herbicidas. El caso del Tervain Extreme es un producto único en el mercado que combina estos dos principios activos y que se posiciona como una herramienta clave para el manejo integrado de malezas. Además de eso, sumo algunas características físico-químicas de otros herbicidas que corresponden al mismo mecanismo de acción que el mesotrione, como para que ustedes vean, por ejemplo, lo que son las propiedades físico-químicas de un topramezone o lo que son características físico-químicas del tolpiralate, que por ahí pueden ser activos que se puedan usar alternativamente para el mismo posicionamiento que podría ser el mesotrione. Entonces, yo voy a tener, por un lado, dentro de este producto, un herbicida como la terbutilacina, que es un producto que me va a aportar una gran residualidad en el control de malezas por las características físico-químicas que tiene y que me lo define como un herbicida estable desde el punto de vista agronómico y ambiental dentro del sistema, y el mesotrione, que tiene algunas características que aportan cierta residualidad en el suelo, pero que además de eso su acción se combina con el de los inhibidores fotosistema 2, logrando un efecto sinérgico cuando se aplica sobre malezas nacidas. Para poder entender el fundamento técnico que tiene este producto, tenemos que entender cómo funcionan cada uno de estos componentes. Si yo voy a utilizar un inhibidor de fotosistema 2, en este caso la terbutilacina, tengo que entender cómo es el proceso de fotosíntesis y dentro de ese proceso cómo va a participar la terbutilacina para lograr generar un efecto fitotóxico sobre las plantas que ataque. Durante el proceso de fotosíntesis normal, yo tengo dos fotosistemas, el fotosistema 2 y el fotosistema 1. El proceso de fotosíntesis se va a iniciar desde el momento que desde los pigmentos clorofílicos se va a absorber energía solar. Esa energía solar se va a traslocar de moléculas a moléculas
hasta un determinado receptor de esa energía que genera una inestabilidad, una excitación energética que desencadena un flujo de electrones, que es un flujo de energía que me va sucediendo en distintos pasos donde van participando distintos agentes en ese proceso fotosintético para culminar en la transformación de lo que es energía lumínica en energía química. Dentro de ese proceso fotosintético hay dos moléculas muy importantes que se llaman plastoquinonas. Las plastoquinonas son las encargadas de realizar el transporte del flujo de electrones desde el fotosistema 2 hasta el fotosistema 1. Cuando yo ingreso una terbutilación o un inhibidor fotosistema 2 al sistema, me bloquea el transporte de electrones porque compite en el sitio de acción que tienen las plastoquinonas a un complejo proteínico, se me une el herbicida a ese sitio de acción. Las plastoquinonas son moléculas que tienen la capacidad de aceptar y donar electrones y de esa manera realizan el flujo de transporte de electrones. Cuando el herbicida se mete en el sistema y compite por el sitio de unión de la plastoquinona hacia la proteína llamada proteína D1, el herbicida le va a quitar lugar a la plastoquinona, no tiene la capacidad de aceptar ni donar electrones, entonces me va frenando el flujo de electrones en ese momento. Este bloqueo me genera un nivel de excitación muy importante porque la energía solar se sigue absorbiendo. Ese desequilibrio energético me produce radicales libres que producen sustancias tóxicas dentro de la planta y me produce la consecuente fitotoxicidad por disrupción de membranas y destrucción de tejidos dentro del tejido. Cuando analizamos el mecanismo de acción del mesotrione, que como dijimos es un herbicida que bloquea el funcionamiento de la enzima HPPD, la enzima HPPD es una enzima que funciona como precursora o cataliza la síntesis de plastoquinonas. La plastoquinona dijimos que tenía una participación importante en el flujo de electrones donde actuaban, entre el fotosistema 1 y el fotosistema 2, donde actuaban las triacinas. En el caso de los inhibidores de las HPPD, me afectan la síntesis de esa molécula. Entonces, empiezan a tener un vínculo en el entendimiento de por qué un herbicida se tiene que usar en mezcla con el otro. Pero puntualmente es un herbicida que les voy a mostrar este gráfico muy rápidamente, no hace falta que lo expliquemos en detalle sin generar demasiado interés, pero en este gráfico todo lo que es esta línea de flechas y celdas blancas es la vía metabólica para la síntesis de carotenoides. Como una vía alternativa a la síntesis de carotenoides aparece la participación de la plastoquinona y aparece la enzima HPPD. Esa enzima HPPD cataliza la síntesis de plastoquinona, que tiene un vínculo directo con la síntesis de carotenoides porque me funciona como cofactor para que funcione correctamente una de las enzimas catalíticas de la biosíntesis de carotenoides. Cuando el mesotrione ingresa al sistema, se deja de sintetizar plastoquinona, la plastoquinona no va a estar presente para que funcione correctamente la enzima catalítica de la síntesis de carotenoides, entonces en ese momento se bloquea la síntesis de carotenoides desde ese punto en adelante. Los carotenoides, como ustedes saben, son pigmentos que protegen a la clorofila, protegen a los pigmentos necesarios para el desarrollo de la fotosíntesis, como la consecuencia de que al no estar presentes la clorofila se degrada. Cuando la clorofila se degrada aparecen los síntomas característicos del bleaching, del blanqueamiento, por eso cuando uso un mesotrione o uso un HPPD los tejidos se ponen blancos, se decoloran y se produce de ahí en adelante el efecto fitotóxico. Lo que se logró a través del desarrollo del Terban Extreme es combinar los dos mecanismos de acción, esos dos herbicidas con distintos mecanismos de acción, en un único producto que cuando se aplican en conjunto, cuando ingresan de manera simultánea en el sistema, se me combina el bloqueo del transporte de electrones con la inhibición de la biosíntesis de plastoquinona. Recordando además que la plastoquinona también tiene una participación clave en el transporte de electrones desde el fotosistema 2 al fotosistema 1. Entonces, este gráfico explica de alguna manera, un poco técnica, pero tratando de hacerlo simple, cuál es la explicación del sinergismo que tiene combinar terbutilacina con mesotrione en una misma aplicación. Este efecto sinérgico va a ser siempre mucho más evidente
cuando lo aplique sobre malezas nacidas que cuando lo aplique sobre malezas por nacer. Si queremos entender además cómo usar este producto, nosotros primero tenemos que saber cuál es el periodo crítico libre de malezas del cultivo de maíz, que va desde la emergencia hasta B6 aproximadamente. Es un producto que lo puedo usar desde la preemergencia del cultivo de maíz, es decir, puedo aplicarlo antes de la siembra o sembrar y antes que emerja aplicar el Tervine Extreme a la dosis de 1 litro 700 hasta 2 litros por hectárea en mezcla con una cloracetamida, lo cual me va a aportar una importante residualidad superando ampliamente lo que es el periodo crítico libre de malezas del cultivo de maíz. Además de eso, es un herbicida totalmente selectivo para la postemergencia del cultivo de maíz, con lo cual lo puedo aplicar en B3, B4, sería el momento ideal de aplicación, a la misma dosis que la dosis utilizada para la preemergencia. Con esta dosis de uso, yo voy a poder controlar malezas nacidas y además voy a tener una importante residualidad dentro del cultivo. La gran ventaja que tengo acá es que yo estoy usando un herbicida que es selectivo para el cultivo de maíz, no tiene ningún componente hormonal, cosa que si ya existe algunos biotipos de malezas con resistencia a herbicidas hormonales, y además de eso hay algunos herbicidas hormonales que pueden ser fitotóxicos para el cultivo de maíz. Entonces se sigue posicionando como una herramienta clave para el manejo integrado de malezas, en este caso dentro del cultivo de maíz. Y por último, puedo llegar inclusive a utilizar una dosis más baja del producto si solamente quiero controlar escapes de malezas dentro del cultivo, porque por ahí puedo estar dentro de la situación de que apliqué herbicidas residuales, sembré el maíz, no me llovió durante 30 o 40 días, lo cual puede ser muy probable, un año como este, sobre todo que viene con condiciones muy secas, y se me pueden producir escapes de malezas por falta de incorporación de los herbicidas residuales que usé al momento de la siembra del cultivo. Entonces, por ahí tengo que usar alguna estrategia para el control de esos escapes de malezas que se me dan por falta de incorporación de esos herbicidas residuales, y en este caso el Tervine Extreme es una herramienta clave. Me permite poder usar, inclusive ser muy efectivo a una dosis baja para el control de malezas nacidas, pero cuando yo bajo la dosis, la residualidad dentro del cultivo se va a ver afectada. Entonces, si uso dosis llena voy a tener muy buen efecto de control postemergente y además una muy buena residualidad en el control de malezas, y si voy a usar una dosis más baja, sigo teniendo un muy buen efecto con control postemergente de malezas, pero la residualidad se me va a ver sensiblemente afectada. Entonces, de esa manera me quedan posicionados los 3 momentos en los que yo puedo utilizar el Tervine Extreme. Preemergencia a dosis llena, postemergencia a dosis llena como herbicida reseteador de malezas y como herbicida residual netamente, o como un herbicida de rescate para el control de escape de malezas durante el periodo crítico libre de malezas del cultivo de maíz. Ustedes cuando vayan a ver el marbete de este producto se van a encontrar con este cuadro de recomendaciones donde figuran las recomendaciones para poder utilizarlo en preemergencia del cultivo y de las malezas y en postemergencia temprana del cultivo y de las malezas. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que depende de la dosis que utilice, voy a tener un efecto de control de malezas en postemergencia diferente, voy a controlar distintas especies y sobre todo voy a tener distintos resultados desde el punto de vista de residualidad en el control preemergente de malezas. Por eso, dentro del cuadro de recomendaciones agregamos una columna que se llama posicionamiento, que describe para qué está adecuada cada dosis, si es solamente controlador postemergente o si es controlador postemergente con una residualidad prolongada en el tiempo. Viendo cuáles son las recomendaciones de uso del producto y cuáles son las malezas que yo puedo llegar a controlar utilizando Tervine Extreme, tengo que analizar también cuál es la situación de malezas que hoy está presente en Argentina. Hoy nos encontramos con 43 biotipos de malezas resistentes que pertenecen a 24 especies, pero lo más importante de todo eso es que las resistencias que por lo menos están denunciadas en Argentina incluyen a glifosato, incluyen a distintos herbicidas graminicidas, incluyen a distintos herbicidas inhibidores de ALS, incluyen a distintos herbicidas hormonales o incluyen a distintos herbicidas PPO. Con esto quiero decir que utilizando Tervine Extreme, siguiendo las recomendaciones de uso, voy a poder estar llegando a controlar muchas de todas esas especies que aparecen en este gráfico, tengan o no tengan resistencia a glifosato, a herbicidas hormonales, a ALS, a inhibidores de PPO. Voy a tener un muy buen resultado desde el punto de vista de control postemergente o preemergente, siguiendo las recomendaciones de uso del marbete del producto, ya que la composición que tiene el Tervine Extreme
incluye una triacina, que es terbutilacina, más un inhibidor de HPPD, que es el mesotrione. Para poder mostrarles gráficamente el funcionamiento de este producto a nivel de campo, les muestro uno de los ensayos que con mayor evidencia se vieron, la caracterización de cada tratamiento, donde se inició un ensayo sobre un cultivo de maíz, donde se reseteó el lote, se sembró el maíz, el reseteo se hizo sin herbicidas residuales y cuando el maíz estaba en B3, B4, se hicieron las aplicaciones de distintas estrategias de herbicidas postemergentes para maíz para evaluar cuán efectivos eran los tratamientos en el control postemergente de esos escapes de malezas dentro del cultivo. Se evaluó también la fitotoxicidad que podía llegar a generar cada uno de estos tratamientos y además se evaluó la residualidad que tienen las estrategias que hoy se están usando, que están presentes en el mercado, para el control de escapes de malezas dentro del cultivo de maíz, pero sin considerar la residualidad. Entonces, nosotros este producto lo posicionamos como controlador postemergente de malezas y como un herbicida que además aporta una sensible residualidad dentro del cultivo. En este caso, con este gráfico mostramos el control de amaranthus mayores, de plantas de amaranthus híbridos mayores a 10 centímetros de altura, con distintas dosis de Terbain Extreme. Acá vemos la dosis mínima de 1 litro 365 en mezcla con glifosato de aceite. Terbain Extreme a 1 litro 770 en mezcla con glifosato de aceite. Una mezcla que se suele usar a nivel de productor, que es una mezcla de tanque de topramezone con atracina, glifosato de aceite. Otra mezcla que también se suele usar a nivel de productor, que es atracina, mesotrione y glifosato de aceite. Y una recomendación de otro producto de otra compañía, que es tiencarbación isoxaflutole con ciprosulfamide más atracina en postemergencia del cultivo de maíz. Todos fueron aplicados en el mismo momento, sobre la misma situación de malezas y sobre el mismo híbrido de maíz. Como ustedes pueden ver, cuando el amaranthus tiene más de 10 centímetros de altura, Terbain Extreme a una dosis de 1 litro 365, 1 litro 770, en el efecto postemergente no se vieron grandes diferencias. Lo que sí se vio por ahí es que la dosis más alta controló un poquito más rápido, pero al final de las evaluaciones llegaron bastante parecidos. El tratamiento de topramezone con atracina fue el tratamiento de mayor velocidad de control, pero se quedó corto hacia el final de las evaluaciones. El tratamiento de atracina con mesotrione tuvo una performance muy parecida a la del Terbain Extreme. Tiene sentido porque es mesotrione con una triacina, al igual que la terbutilacina. Y el tratamiento de menor eficacia fue el del tiencarbación isoxaflutole ciprosulfamide más atracina. Cuando se evaluó también dentro del mismo ensayo un menor tamaño de amaranthus, acá los controles se emparejaron. Las dosis de Terbain Extreme no demostraron diferencias. Topramezone o mesotrione con atracina demostraron una muy buena performance, muy similar a los tratamientos de Terbain Extreme. Lo que sí se vio es que el tratamiento de tiencarbación, isoxaflutole y ciprosulfamide más atracina fue mucho más efectivo respecto de la situación de tamaños más grandes de amaranthus, aunque la velocidad de control se vio como que fue el más lento en llegar a controlar. Asimismo, todos los tratamientos llegaron al 100% de control para lo que son amaranthus menores a 10 centímetros de altura. Pero más allá de eso, lo que nosotros hicimos dentro del ensayo, hasta los 60 días después de la aplicación, evaluamos la residualidad o el control desde la preemergencia de nacimiento de yuyo colorado dentro del cultivo de maíz, para poder ver qué posicionamiento tiene el Terbain Extreme respecto a lo que hoy el productor está haciendo. Acá vemos la primera conclusión que sacamos, es que la dosis más alta de Terbain Extreme, más allá de no diferenciarse drásticamente respecto a la dosis más baja en el control postemergente de malezas, sí demuestra una sensible mayor residualidad respecto a la dosis mínima. Los tratamientos que tienen atracina, ya sea topramezone o mesotrione, demostraron tener una residualidad más corta que los tratamientos que tenían terbutilacina, y tiene una lógica muy importante, ya que como el ensayo se hizo en un suelo con una textura franco-arenosa y tuvo un importante régimen de precipitaciones, son condiciones predisponentes para que la atracina rápidamente pierda residualidad por efecto de lixiviación. Es débilmente retenida y con la lluvia se lava más fácilmente. Ante esas mismas condiciones de suelo y de lluvia, la terbutilacina es mucho más estable desde el punto de vista de comportamiento a nivel del suelo, y te permite que ante esas condiciones se mantenga estable en los primeros centímetros del suelo, aportando mayor residualidad en el control de malezas en el tiempo. Por eso los tratamientos que tienen terbutilacina, sobre todo la dosis de 1 litro 770, demostró un salto importantísimo respecto de los otros tratamientos que tenían
atracina. Y por último, el tratamiento de tiencarbazones con isoxaflutol y ciprosulfamida más atracina también fue un tratamiento que demostró una residualidad parcial en el control de nacimientos de yuyo colorado. Dentro del ensayo también se evaluó el control de nacimientos de malezas gramíneas, donde había eleucine y había digitaria, y se vieron resultados bastante parecidos. Los tratamientos de Terbain Extreme estuvieron dentro de los mejores tratamientos del ensayo. Con algunas fotos quiero mostrarles lo que era la situación de maleza a nivel de lote, como para que interpreten a qué nivel de presión de malezas se realizó este ensayo. Fíjense, este es el tratamiento de la dosis más baja de Terbain Extreme, evaluado a los 5 días, evaluado a los 13 días. Como les dije al principio, Terbain Extreme es un tratamiento que es lento, hasta los 15 días no van a ver el control final total, por eso a los 5 días acá todavía se ve verde, se marcaron los testigos apareados, pero a los 13 días después de aplicado es donde mayor diferencia o mayor efecto de control se logró ver. Asimismo, a los 28 días el control avanzó muchísimo. Fíjense lo que son el tamaño de estos amaranthus, no sé si se llega a ver en la foto, pero acá hay plantas de amaranthus de más de 20 centímetros de altura. A los 35 días después de la aplicación ya este tratamiento empezaba a verse algunos nacimientos de yuyo colorado, y ya esta última foto es de los 68 días después de la aplicación y ya se ve más verde en el entresurco del suelo. Eso es porque ya había mayor cantidad de nacimientos de malezas dentro del cultivo. Recuerden, dosis mínima de Terbain Extreme es la dosis que me da un muy buen efecto de control post-emergente, como se ve en la foto, pero la residualidad se va a ver sensiblemente afectada. Para tener mejor resultado desde el punto de vista de residualidad de control de nacimientos dentro del cultivo, tengo que ir a la dosis máxima, la dosis en litros 770, hasta 2 litros por hectárea puedo usar, y se van a encontrar con un muy buen control post-emergente, como se ve en la foto. Esto es a 5 días después de aplicación, 13 días después de la aplicación, pero van a ver con que el lote va a llegar hacia el final de las evaluaciones, en este caso, con menor cantidad de nacimiento, menor cantidad de escape de malezas dentro del cultivo. Ahí es donde tiene sentido el uso del Terbain Extreme a la dosis que figuraba en el marbete como controlador post, pero además como un herbicida con una contundente residualidad. Por otro lado, vemos fotos de un tratamiento testigo de topramezone con atracina y glifosato, donde se ve que a los 5 días también se nota un muy buen efecto de control post. A los 13 días también se evidenciaba un muy buen control de post emergencia. Se me tildó la compu. Reaccionó. Estos son los tratamientos de... seguimos con las fotos de topramezone con atracina y glifosato, donde veíamos hasta recién el efecto de control post hasta los 13 días después de la aplicación. Pero fíjense que ya a partir de los 28 días después de la aplicación se empiezan a ver nacimientos de malezas dentro del cultivo. Quizás en los lotes que vengan manejando ustedes, si han hecho este tipo de tratamiento, que es algo ya frecuente, no hayan visto esto, porque este ensayo estaba hecho en un lote con altísima presión de un banco de semillas muy cargado de semillas de amaranthus, con lo cual los tratamientos están exigidos al máximo. Lo bueno es que todos los tratamientos estaban aplicados ante la misma situación de presión de malezas. Fíjense que a los 68 días después de la aplicación, este tratamiento fue un muy buen controlador post-emergente, pero desde el punto de vista de residualidad no fue suficiente para llegar al final del ciclo de cultivo con el lote totalmente limpio. Desde el punto de vista de la comparación de otro tratamiento que tiene mesotrione, en este caso es atracina, mesotrione con glifosato de aceite, se ve una respuesta de control post-emergente muy similar, donde a los 28 días se nota mejor respuesta en el control de nacimiento de yuyo colorado respecto del de topramezone. A los 35 días sigue siendo mejor, y a los 68 días ya empieza a haber mayores nacimientos. Acá es donde se marca el quiebre entre el tratamiento de Terbain Extreme y el tratamiento de atracina con mesotrione. La única diferencia acá es que uno tiene atracina y el otro tiene terbutilacina, comparando el tratamiento de 1 litro 770 de Terbain Extreme contra este tratamiento de atracina con mesotrione, que los dos tendrían la misma cantidad de gramos de ingrediente activo de mesotrione por hectárea. Y para que ustedes se den una idea, bueno, este es el último testigo absoluto. Fíjense lo que es a los 5 días después de la aplicación, tiencarbazones con isoxaflutol, ciprosulfamida y atracina. 5 días después de la aplicación, 13 días después de la aplicación, como se veía en los gráficos, acá en la foto queda muy claro los resultados que se mostraron. Fíjense que desde el punto de vista de control de nacimientos también fue el tratamiento que más corto se quedó desde el punto de vista de residualidad.
Y para que ustedes se den una idea de la situación del lote, vean lo que era el testigo absoluto a los 5 días después de la aplicación, a los 13 días después de la aplicación, y lo que era, bueno, en adelante ya se perdió el maíz prácticamente y quedó todo tapado por la presión de yuyo colorado que había en esa situación. Bien, por último, les muestro algunas virtudes más de este producto respecto a lo que es efecto post-emergente sobre algunas especies de malezas que pueden ser frecuentes en las zonas de cada uno en algunas zonas particulares. En este caso son ensayos donde se evaluó el control post-emergente de viola, que muchas veces estamos sembrando maíces, sobre todo en fecha de siembra de septiembre, fin de agosto, septiembre, y en determinadas zonas puede haber escapes de viola dentro o en los lotes donde estamos sembrando el maíz. En este caso lo que intento mostrar es la performance que tiene el tratamiento de Tervine Extreme, que lo estaría usando como un tratamiento de herbicida preemergente para el cultivo de maíz, pero que además me aporta un efecto de control post-emergente sobre esa maleza que está presente en el lote, que se me escapó del barbecho químico largo, y que otros herbicidas que por ahí pueden estar usándose también como preemergencia de maíz no me están dando esa residualidad o esa performance. Entonces demuestro de esta manera cuán completo es el tratamiento desde el punto de vista de espectro de control de malezas. Y por último, lo que les muestro en este gráfico es un ensayo que se hizo en la zona de Los Molinos, donde se evaluaron distintas estrategias en el control post-emergente de Hirfelia incana, de Navillo. Y acá lo que se ve en este gráfico es una estrategia de herbicidas hormonales de glifosato 2,4-D y dicamba en post-emergencia de la maleza con roseta de 10 centímetros de diámetro. Y fíjense que los tratamientos de glifosato con hormonales ya no son efectivos para el control de esta maleza. De hecho, en esta zona el problema de Navillo está siendo un problema que se está abordando con mayor importancia que tiempos anteriores por la dificultad que es el manejo y el control, sobre todo post-emergente. Pero fíjense que en este caso el Tervine Extreme es una herramienta que tiene una característica muy importante, dada la composición que tiene, que aún a la dosis mínima evaluada se alcanzaron resultados muy importantes desde el punto de vista de control post-emergente de la maleza. Y se vuelve a manifestar de la misma manera que lo caracterizé al principio, que a partir de los primeros días, los 6 días después de la aplicación, no veo grandes avances en el control. De hecho, las primeras evaluaciones decís, che, pero esto anduvo, no anduvo, te deja muchas dudas la semana después de la aplicación. Vas a los 7 días y te encontrás con que los controles van avanzando, que a partir de los 20 días ya fueron controles totales. Entonces, ¿es un herbicida que funciona para el control de crucíferas resistentes? Sí. ¿Es un herbicida de control rápido? No. Tengo que esperar hasta después de los 15 días para sacar conclusiones de la contundencia del tratamiento y no precipitarme a ir a los 5 o 7 días después de la aplicación para llegar a esas conclusiones. Y esta es la manera en que a los 14 días después de la aplicación se encontraban esas rosetas de Navillo, que por ahí el que conoce la maleza y conoce la problemática, por ahí les puede llamar la atención ese nivel de control alcanzado. Por último, para hacer un resumen y ya ir cerrando con la presentación, hago un breve repaso sobre lo que es el posicionamiento y características de este producto. Es un herbicida que se caracteriza fundamentalmente por la versatilidad de uso si lo relacionamos al cultivo de maíz, porque lo puedo usar desde la preemergencia hasta la postemergencia temprana con total tranquilidad, sin problemas, y aludiendo además a las propiedades de residualidad y efecto postemergente que tiene sobre las malezas. La composición que tiene este producto es una real novedad para el mercado, porque no hay un producto al día de hoy que tenga estas características y que tenga esta composición, con lo cual lo posiciona como un herbicida prácticamente único. Es muy comparable con prácticas que el productor viene haciendo hoy, pero desde el punto de vista de la integridad del producto es un producto único. La tecnología de formulación es una gran característica y es una fortaleza del producto, porque no solamente la tecnología de formulación permitió combinar un ácido débil con una base débil, que es la terbutilacina y el mesotrione, sino que además se implementó dentro de la misma tecnología de formulación un nivel de tamaño de molienda de los activos, lo que aporta un mayor efecto de quemado, y es lo que explica también la buena performance que tiene el producto para el control postemergente de malezas. La selectividad sobre el cultivo de maíz es una selectividad absoluta. En las evaluaciones que hemos hecho nosotros hemos aplicado hasta 4 litros de Tervine Extreme en postemergencia del cultivo y no hemos visto problemas de malezas.
Tenemos que saber que el mesotrión es un herbicida que dentro del maíz se degrada, no es un herbicida que es inocuo para el cultivo, se metaboliza y se termina degradando. Para que se pueda metabolizar ese producto, el mesotrión dentro de la planta de maíz, es muy importante respetar el tamaño de la planta, no aplicarlo, preferentemente evitar las aplicaciones en B1 o en cracking y esperar hasta B2, B3, B4 en lo posible, como para que la planta tenga la capacidad de metabolizarlo y detoxificarlo sin generarle problemas de fitotoxicidad. Desde el punto de vista de preemergencia es absoluta y es total la selectividad que van a ver. En el caso de poder presentarse algún efecto de fitotoxicidad, se puede llegar a manifestar si es que lo aplican bajo condiciones de estrés del cultivo. Si el cultivo se aplica con condiciones de altas temperaturas, alta radiación, son las peores condiciones, sobre todo en condiciones de sequía, son las peores condiciones que favorecerían a la aparición de algún problema de fitotoxicidad. Ese problema de fitotoxicidad no va a ser mucho más que un blanqueamiento de hojas, que se va a manifestar sobre todo en el ápice apical, y que al cabo de algunos días y sobre todo con alguna lluvia de por medio se recupera el cultivo y no pasa absolutamente nada. Pero está bueno conocer cuáles son los riesgos y las limitantes que podría tener este producto. Que el herbicida sea banda azul es una fortaleza del producto, ya que lo posiciona como una herramienta estratégica y sobre todo sabiendo que controla muchas malezas en post-emergencia con problemas de resistencia. Es un herbicida que se podría utilizar en aplicaciones periurbanas donde te permitan poder usar herbicidas banda azul. Bueno, es un herbicida que sería compatible con esa reglamentación. Al combinar dos productos en un solo bidón es un producto fácil de usar, y desde el punto de vista que es un producto banda azul y además que no es volátil y poco lixiviable, es un producto seguro para el operario, seguro para los vecinos y seguro para el ambiente. Tengo poco tiempo, tengo un montón de información, tengo muchas cosas que no pude poner en la presentación y que por ahí sería interesante poder compartirlos. Junto con el equipo que me acompaña en el trabajo, estamos presentes con un stand de SIPCAM, así que cualquier duda, cualquier interés adicional, tengo resultados de ensayo de control post-emergente de rama negra muy buenos, tengo resultados de ensayos de selectividad sobre cultivos de soja, sobre otros cultivos muy interesantes como para compartir y charlar con ustedes, así que los invito a que pasen por el stand y charlemos todas estas consultas que por ahí puedan llegar a surgir. Y estoy abierto a las preguntas que les interese compartir en este momento. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, Alejandro. Bueno, la verdad que llama la atención la versatilidad del herbicida que están presentando, no solo en el espectro de malezas que controla, sino en la oportunidad de aplicación, ¿no? Pre y post emergencia del cultivo. Yo creo que acá en estas presentaciones uno ve claramente todo el trabajo de desarrollo que tienen estas herramientas, por eso lo importante que es cuidar la sustentabilidad de esa herramienta para que su eficacia, digamos, sea alta y en el tiempo se extienda y nos pueda seguir sirviendo como herramienta. Contame, Ale, ¿cuándo estaría lanzando el producto? Y si llegamos por lo menos a lo que es maíz ahora de primera siembra. Sí, como mencioné al principio, SIPCAM es una empresa que está dedicada al desarrollo de soluciones creativas para problemas complejos. Los orígenes de SIPCAM es una empresa italiana. Muchos de los productos que nosotros comercializamos son traídos directamente desde Italia. Hoy por hoy, con la situación que estamos pasando desde el punto de vista político y económico, está habiendo alguna faltante de algunos productos, sobre todo lo que son formulados importados. En este caso, el Tervine Extreme va a estar seguramente el registro saliendo en los próximos días, antes de fin de mes seguro. A partir de ahí ya vamos a estar haciendo el lanzamiento formal con condiciones comerciales y promocionándolo con herramientas ya para poder empezar a analizar temas de costos del producto, para que cada uno de ustedes lo pueda ya empezar a analizar como una alternativa más. Pero lo más importante en relación a lo que es la disponibilidad de producto, es un herbicida que se va a formular localmente para poder abastecer al mercado de las necesidades y poder lidiar con esta situación de restricciones en las importaciones que hoy se está presentando. Así que para fin de mes debería estar el registro como para poder ya lanzar comercialmente el producto, y la disponibilidad está asegurada porque es un producto que se va a formular localmente. Muchas gracias.
Alejandro. Bueno, tenemos una buena noticia. Agustín acaba de llegar, así que vamos también a escuchar la presentación. Agustín Rocha es socio fundador de CIMA, Sistema Integrado de Monitoreo Agrícola. Es socio gerente del Laboratorio Agronómico, socio gerente de MICAI y ATR de la Regional Chacabuco de APRESID. Es pasante de investigación CREA. Bienvenido, Agustín. Gracias. Bueno, disculpas a todos que llegué tarde, me agarró el corte en la ruta con el tema del humo. Ahí estaba con unos problemas con la presentación, no sé si se llega a cargar. Si no se llega, igual trato de dejar algunas de las ideas que quería dejar y puedo arrancar un poco a capela, por lo menos dejando los conceptos claves que quería. No sé cómo estamos con la presentación, si la esperamos, si no... Bueno. Como decía la presentación, soy Agustín Rocha, soy ATR fui ATR de la Regional APRESID Chacabuco y también fundador de una empresa de monitoreo en la zona norte de Provincia de Buenos Aires y de CIMA, una aplicación para el registro y la digitalización de datos agrícolas. Dale, gracias. Lo que primero iba a contar es sobre manejo integrado de malezas y de eso trataba este taller, para contar, primero dar una introducción de qué se trata. Creo que la mayoría de los que estamos en esta sala entendemos, pero básicamente se trata de un manejo holístico donde no nos concentramos solamente en una práctica de manejo, sino en el manejo, por un lado, horizontal de la interacción de la maleza con el ambiente y las diferentes adversidades que también interactúan, y también en la biología propia de la maleza en el eje vertical que tiene de la biología y las herramientas específicas de esa especie. Luego lo que quería contarles y traerles, mi presentación específica era sobre herramientas digitales en el monitoreo de malezas, y el concepto que quería introducir era innovaciones radicales e innovaciones incrementales. Esos son dos tipos de innovaciones que se crean, y si bien las dos palabras se autodescriben bastante, ¿no? La innovación radical es algo que cambia por completo un proceso, es un cambio 100% en algo que ya está y que es disruptivo. Son casos menos frecuentes, pero que cuando llegan cambian todo, ¿no? Y por el contrario, las innovaciones incrementales son esas que van sumando de a poco, aportando en algún momento o en alguna parte de algún proceso o producto, y son progresivas y son más frecuentes, y es la forma más común que encontramos de innovación. Y a la hora de traer ejemplos de ambos casos, un muy buen caso es el caso del iPhone. El iPhone, la primera vez que se introdujo, en 2007, fue un cambio o una innovación radical. Introdujo la pantalla táctil y cambió la forma en la que interactuamos con el teléfono. Básicamente cambió por completo del teclado, si algunos recuerdan, el BlackBerry o el teclado común numérico, a interactuar con una pantalla, y abrió otro mundo de posibilidades. Eso es una innovación radical. Y por otro lado, el mismo iPhone, a través de los años y hasta hoy, fue haciendo innovaciones incrementales, donde fueron sumando cámaras, megapíxeles, capacidad de almacenamiento, capacidad de velocidad, y ese es otro caso, que está en un mismo producto concentrado, pero quería mostrar ese ejemplo de lo que es innovación radical e incremental. Y ahora bien, ¿por qué traía esto? Lo que quería traer como idea es las tecnologías digitales como innovaciones incrementales dentro de lo que es el manejo y el monitoreo de malezas. Cuando arrancamos con la empresa de monitoreo, para dar contexto, sería 2010, 2011, pensé, esto en unos años no va a existir más esta tarea, creo que este es un negocio que se va a cortar y en un momento no va a existir, y va a haber una tecnología que reemplace a nosotros yendo con un caño a la mitad cortado a contar bichos y decirle al productor qué había. Y no solo que eso no ocurrió, sino que ocurrió en el sentido contrario. Hoy en día, y después de 10, 12 años que ocurrieron o que pasaron, el monitoreo es más importante que nunca, y eso sobre todo se debió a lo que cambió las malezas. Si alguien se recuerda o hacía monitoreo hace 10, 15 años, se prestaba mucho más atención a las plagas, se contaban orugas, chinche, barrenador del brote en soja,
y las malezas era un manejo bastante más simplificado. Eso nos llevó a la situación de ahora, donde se complejizó, tenemos muchas más malezas tolerantes, resistentes, cambió la ecología o la comunidad de malezas que tenemos, y es mucho más necesario poder monitorear, sobre todo por la problemática de malezas, ¿no? Y las tecnologías que fueron apareciendo no reemplazaron el monitoreo, sino que fueron mejorando algunos procesos y fueron de una manera incremental y aportando en diferentes partes de lo que era un proceso que ya estaba y que no cambió radicalmente, sino que fueron sumándose. Y ese es un poco el concepto que quería traer. Seguido a esto, contarles un poco sobre en qué partes de ese proceso de manejo integrado de malezas las herramientas digitales pueden aportar o están aportando. Por un lado, en la estrategia, en el armado de la estrategia del manejo de malezas. Cuando comenzamos a diseñar el comienzo de la campaña, pensamos, bueno, qué cultivos, qué rotación, en base a qué malezas problema tenemos en cada lote, y contar con un historial y precisamente qué especies tenemos, qué cantidad, en qué lugares específicos del lote, nos permite poder crear o diseñar una mejor estrategia de manejo de malezas. Por otro lado, en la planificación de las recorridas, cuando uno puede, a través de imágenes satelitales, detectar manchones verdes donde están las problemáticas o los diferentes ambientes, tener el historial también disponible para ir directamente donde están las problemáticas y no tener que encontrarlas de casualidad, podemos ahorrar tiempo por un lado, siendo mucho más eficiente en la recorrida, y por otro lado, ser más preciso a la hora de encontrar las problemáticas que están dentro del lote. Siguiendo con la práctica de monitoreo en sí, cuando estamos directamente en el lote registrando malezas, tener protocolos digitalizados hacen que una misma persona a través del tiempo o diferentes personas puedan registrar de la misma manera, de una manera estandarizada, con datos comparables y que puedan ser analizables a través del tiempo. Y por otro lado, funciones de computer vision, por ejemplo, que nos permitan sacar una foto y medir directamente, no tener que estimar a ojo la cobertura de malezas que tenemos, hace que ese dato también sea mucho más preciso y más homogéneo y que no dependamos tanto de la impresión de cada uno. Siguiendo con la comunicación, ¿no? Uno, después de que termina el monitoreo, tiene que comunicar ya sea al productor, al decisor, a otros miembros del equipo o registrar esa parte. La digitalización lo que permite es directamente evitar esa etapa de transcripción, esa 1 o hasta a veces 2 horas que nos lleva traer de la libreta y pasarlo al Excel, al Word o enviar un mail. Todo ese tiempo que pasamos se elimina y nos produce un ahorro de tiempo. Y finalmente, para la toma de decisión, contar con información mucho más precisa, de vuelta, estandarizada, con fotos, con estimaciones a través de computer vision de lo que es la cantidad de cobertura de malezas, geoposicionado en cada lugar, nos permite tener un mejor panorama de lo que está ocurriendo, hacer un mejor diagnóstico y tomar mejores decisiones. Eso iba con presentación, tenía todas imágenes que acompañaban y creo que iba a ser más fácil que se imaginen lo que estaba diciendo, pero en definitiva esa era la idea que quería dejar de cómo las tecnologías digitales empiezan a aportar en diferentes partes del manejo. Y para terminar, lo que quería cerrar era con un ejercicio casi matemático, pero bueno, me sirve para la última. ¿Sí está? ¿Está cargada? Ahí está. No voy a pasar de vuelta por todo, así no les quito tiempo. Acá hablaba del manejo integrado, lo que fue el iPhone, que ya lo mencioné, las herramientas digitales como tecnologías incrementales, las diferentes partes donde introducen o pueden mejorar las herramientas digitales en la estrategia anual, en el armado de ese diseño de la estrategia anual, en el monitoreo mismo, ahorrando tiempo y siendo mucho más eficaz en el diagnóstico, en el monitoreo a través de datos más precisos, en la medición y en el registro. No voy a repetir, en la comunicación, esta tarea de evitarnos transcribir esa información y armar informes, sino que se arman directamente y podamos estar comunicados en tiempo real. Y cómo esta información, al llegar en tiempo real, permite tomar mejores decisiones. En definitiva, son todos ejemplos que permiten demostrar cómo estas herramientas digitales pueden actuar, tanto en la precisión como en el tiempo, en un proceso que ya está, y que fíjense, el gráfico estaba en una diapositiva anterior, es de 1977, es muy viejo, ese proceso se mantiene y sigue siendo válido para el manejo integrado de malezas. Eso no cambió y es el núcleo del manejo de malezas, sino que lo que empiezan a hacer estas herramientas es facilitar, dinamizar, hacer más eficaz o ahorrar tiempo en diferentes partes de ese proceso.
vamos a hacer este ejercicio matemático, no le presten tanto atención a los números en sí, que pueden ser totalmente debatibles, sino vamos a suponer que aumentamos un 10% la precisión en la estrategia, un 5% en el monitoreo, un 10% en el registro, un 10% en la toma de decisiones, un 5% en el análisis de esos datos, somos un 20% más rápidos al hacer los monitoreos y un 15% de tiempo que nos ahorramos en la comunicación. Si vamos sumando y adicionando, multiplicando esos efectos y vamos a suponer que es un proceso que vale 100, olvídense de las unidades por un momento, nos cuesta o vale 100 ese proceso, si lo empezamos a multiplicar por esos factores que son chicos, 10%, 5%, llegamos a un valor de 200, es decir, duplicar o ser doblemente eficaz o doblemente más rápidos en un proceso que ya está. Y esa es la potencia y lo que yo quería traer como mensaje de que las tecnologías incrementales, cómo pueden sumar y ese efecto adicionado, multiplicado en diferentes puntos, cómo termina en una potencia como hasta casi duplicar un efecto en el manejo integrado de malezas en este caso, pero también puede ser en otros procesos. Esa era la idea que quería dejar. Disculpen por la desprolijidad, pero espero que queden esos conceptos y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Agustín. Súper interesante cómo la tecnología, como decís, nos potencia y hace esa sinergia con otras tecnologías como insumos para que todas estas adversidades con el tema de control de malezas, resistencias y tolerancias podamos superarlas. Llegó la hora de las preguntas. No sé si hay alguno interesado, levante la mano y les alcanzamos un micrófono para evacuar cualquier duda que tengan. ¿No hay dudas? Bueno, les agradezco. Disculpe, doctor. Hola. Disculpe, doctor, ¿esa es una aplicación que usted tiene? Sí, hice la presentación corta, pero Cima es una plataforma que está disponible para descargarse de forma gratuita en Play Store. ¿Su nombre? Cima con S. Cima. Sí, Agustín, acá te consultan si no está para Apple desarrollada. No, esa pregunta siempre sale. Por suerte estamos trabajando. Hoy está sola para Android, pero en breve va a estar para iOS. De hecho, usé un ejemplo de iPhone. Gracias. Una pregunta para el Tervin Extreme. Quería preguntarle qué tiempo tengo que esperar y qué cantidad de agua necesito para sembrar soya y evitar el carrión. Bueno, para el uso del Tervin Extreme previo a la siembra de soja, depende del tipo de suelo donde estés trabajando y depende fundamentalmente de la dosis que uses. Se podría llegar a usar, si fuésemos a las dosis concretas que mostré en las presentaciones, a la dosis de 1 litro 700, que es la que funciona como residual en el caso de que lo uses en maíz y te falle el cultivo y tengas que resembrar una soja posteriormente. Deberías esperar por lo menos 40 o 45 días después de la aplicación y deberías tener de por medio 50 milímetros de lluvia. Eso te va a ayudar a que no haya problemas de fitotoxicidad sobre el cultivo. Y inevitablemente al momento de la siembra de la soja deberías reforzar con algún herbicida selectivo para soja y no esperar a que el Tervin Extreme usado en aquellos 40 o 45 días antes de la siembra de esa soja haga todo el trabajo solo y que te controle maleza inclusive dentro de ese cultivo. Así que bueno, ese sería el periodo de carencia mínimo que deberías considerar. ¿Alguna otra pregunta? Levanten la mano si los podemos visualizar. ¿Está registrado solo para maíz o para sorgo también?
No, es un producto que se va a lanzar únicamente con registro para poder usarse en pre y post emergencia de maíz. La gran novedad de este producto es que, bueno, como yo mencioné, dentro de la composición tiene terbutilacina, que es la molécula madre sobre la que nosotros partimos y es la que más conocemos y más desarrollo tenemos. El Tervine, que es la marca comercial de la terbutilacina con la que nosotros arrancamos a trabajar, tiene registro para poder usarse hasta pre-emergencia del cultivo de maíz. En este producto, dentro del desarrollo que hicimos, trabajamos sobre todos los estudios de residuos para poder registrarlo, para poder usarse en post-emergencia del cultivo de maíz. O sea, sale con recomendaciones solo para el cultivo de maíz, pero para la pre y post-emergencia del cultivo. Agustín, si podés decirnos dónde encontramos CIMA o dónde ubicar esta tecnología para saber bien de qué se trata. Bien, la página web es cima.ag y para descargar la aplicación, como dije, de forma gratuita, es en el Play Store, todos los teléfonos Android, como CIMA con S, aplicación de monitoreo, ahí lo pueden encontrar. ¿Alguna otra pregunta? Sí, vos hablaste que controlar la mayoría de las gramíneas, ¿cuáles se le estarían escapando? Mirá, hay varias gramíneas que se le escapan. Hoy el problema de gramíneas está creciendo abruptamente. Malezas como Cloris, por ejemplo, es una maleza que en post-emergencia tiene muy poco efecto de control. Desde la pre-emergencia mezcla con cloracetamida, tiene buenos efectos de control dependiendo de la presión que haya en el lote. Otra maleza que puede llegar a coincidir dependiendo la zona al momento de la implantación del cultivo de maíz es raigras nacido, por ejemplo, y es un herbicida que no se destaca. De hecho ni el topramezone ni el atracina o mesotrino van a ser efectivos para el control post-emergente de raigras, si lo pensarías como una alternativa para el control de esos escapes que tuviste del barbecho previo a la siembra del maíz. O sea, si es más fácil decirte dónde lo tenemos evaluado y que vimos buena performance, fundamentalmente el Eucine, Digitaria sanguinalis y Equinoploa. ¿Alguna otra consulta? Bueno, agradecemos entonces Bueno, un a los aplauso. disertantes. Sí, Gracias, Alejandro.